Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar cómo realizar la importación y exportación de datos para hacer una carga masiva. Para eso tengo esta base de datos que se llama pedidos y me interesa obtener la información de dos tablas. Una está en el esquema product, que se llama product purchase, encabezado del pedido. La ubico. Perdón, product, production, product. Y la otra que me interesa es esta que se llama purchase order header. Me interesa extraer la información que están en esas dos tablas para importarla en otra base de datos con las tablas muy similares a estas dos. Entonces, lo primero que voy a hacer es, para exportar la información que tengo, me voy a pedidos y en tareas selecciono la opción exportar data. Aquí me va a aparecer un wizard donde yo puedo seleccionar el origen. En este caso le voy a decir que el origen pues viene de base de datos. Y en Properties tengo que indicar los datos. Aquí en seleccionar el nombre del servidor, si estoy en local, si estoy en mi propio equipo, puedo poner punto o localhost. El modo de autenticación puedo seleccionar Windows Authentication, o si tengo credenciales pues con SQL Server. Tengo varios métodos de autenticación. Voy a seleccionar Windows. Y aquí, si todo está bien, aquí en seleccionar base de datos voy a poder indicar cuál es la base de datos. Puedo hacer un test connection para revisar que la conexión esté correcta y le doy aceptar. Ya con esto estoy estableciendo el origen de donde voy a obtener la información. Le doy siguiente. Aquí voy a indicar cuál es el destino que voy a utilizar para esta información. Voy a indicar que voy a trabajar con un archivo de Microsoft Excel. Aquí en el browser lo que no me agrada es que si yo me voy a C, carga, y quiero aquí depositar el archivo, me está indicando la opción abrir. Creo que ahí debería decir guardar. Entonces mejor voy a indicar de forma manual la ruta. Voy a indicar C2 puntos carga. Y el nombre del Excel que le voy a poner va a ser, primero voy a trabajar con la tabla de product. Entonces le voy a poner product XLS. Y le doy siguiente. Le voy a decir que voy a copiar información de una o más tablas. Y aquí tengo que indicar cuáles son el origen. Quiero crear dos Excel. Entonces voy a seleccionar nada más una tabla que quiero. Product. Y le doy siguiente. Fíjense que aquí puedo hacer un edit mapping donde puedo cambiar la información de cómo quiero que se genere la información al Excel. Puedo cambiarle el tipo, pero voy a respetarlo como está. Aquí en esta tabla, este edit mapping, lo que ustedes pueden hacer, fíjense, ahí les va a indicar cómo se va a generar la información de la base de datos al Excel. Ustedes pueden cambiar los tipos, precisiones y demás información. Aquí es donde pueden cambiarlo. Yo voy a respetar como me genera el edit mapping y no voy a cambiar estas características. Le puedo dar un preview para ver cómo se va a generar el Excel. Si estoy de acuerdo, le doy OK, le doy siguiente. Aquí me está indicando con qué tipo se va a generar finalmente la información. Este tipo cada tipo es por columna. Me parece bien. Le doy siguiente. Le voy a decir que lo ejecute inmediatamente. Y le doy Next. Dice que al finalizar esta acción se va a generar el archivo product en tal ruta. Me está indicando con qué destino, con qué proveedor de destino lo va a indicar, y que va a copiar toda la información de la tabla product a una pestaña de Excel con el nombre product. Entonces le doy siguiente, finalizar y listo. Entonces ya con esto me generó un archivo con toda la información de dicha tabla. Vamos a generar la información de la otra tabla
y ahorita les muestro el Excel que genera. Entonces le doy tareas, exportar data, le doy siguiente, le voy a indicar el origen. El origen ya sabemos que estamos trabajando con un origen de SQL Server. En Properties le indico el origen del servidor. Y ¿qué más? El método de autenticación, voy a trabajar Windows y le voy a dar que pedidos es el origen. Voy a hacer un test connection, todo está bien, le doy aceptar, le doy siguiente. Voy a indicar que el origen va a ser una salida a un archivo Excel. Voy a indicar el path donde quiero la salida. En este caso lo que quiero es la tabla que se llama encabezado de la orden del pedido. Entonces así voy a guardar el Excel. .xls. Le doy siguiente. Le digo que voy a copiar información de una o más tablas. Siguiente, selecciona la tabla que quiero. En este caso es Purchase Order Header. Selecciono la o las tablas que yo pretendo generar. Les comento aquí en Edit Mapping. Pueden revisar con qué información se va a generar la información de cada columna de la tabla al archivo XLS. Entonces aquí le pueden cambiar los tipos. En previo pueden revisar cómo se va a generar la pestaña de Excel, la hoja. Le doy siguiente, siguiente y finalmente finalizar. Ya con esto tendré dos archivos Excel que me servirán para importar en la base de datos destino. Al revisar la información encontraremos que el Excel se genera de esta manera. Fíjense que es como un Excel tradicional, solo que ya trae la carga de base de datos, y esto les sirve como origen para tener ustedes una idea de cómo tienen que generar el layout para la información si quisieran cargar a una tabla. Fíjense que el primer renglón pues es los encabezados de la tabla, son las columnas, y a partir de ahí es respetar el formato que se tiene en la base de datos. Entonces vamos a crear la base de datos origen, que diga destino, con la cual vamos a trabajar. Entonces voy a crear una nueva base de datos. Le voy a indicar que se va a llamar pedidos copia y le doy enter. Entonces, para crear estas dos tablas tengo dos scripts que generan las tablas. Voy a copiar un script, esto lo voy a dejar como recursos en la descripción para que lo puedan descargar. Entonces quiero que cuando haga la carga falle, pero bueno, en este no le voy a cambiar los tipos, lo voy a respetar y ejecuto para que cree la tabla sobre pedidos copia. Fíjense que estoy seleccionando la base de datos pedidos copia. Le doy a ejecutar y no hubo ningún problema. Ahora voy a crear la otra tabla, la tabla de product. Entonces cercioro que esté seleccionado la base de datos pedidos copia y voy a ejecutarlo, pero quiero que falle cuando haga la importación de datos. Entonces le voy a cambiar aquí que este campo, en lugar de 255, sea de longitud 1, y esta columna, la de tamaño, también que sea de 1. Entonces voy a ejecutar, y si yo hago el refresh sobre las bases de datos, voy a encontrar que pedidos copia tiene dos tablas. Entonces ahora lo que voy a hacer es extraer la información del Excel, de estos Excel que les presenté. La forma de realizar la importación es igual. En pedidos copia, te vas a tareas y seleccionas la opción importar data. Entonces en este caso es la operación inversa. Voy a tener como archivo de origen un archivo Excel. Voy a seleccionar el archivo, me voy a C, a la ruta donde ustedes
hayan indicado. En este caso yo voy a trabajar con el Excel de Product. Le doy siguiente. Voy a establecer el origen de la base, bueno, el destino, perdón. Igual, como lo tengo aquí en localhost, le voy a indicar que es en punto o localhost, es lo mismo. Y voy a seleccionar la base de datos de destino, que es pedidos copia. Le doy el test connection, todo está bien. Le doy aceptar, siguiente. Le indico que voy a copiar la información a una o más tablas o vistas. Siguiente, selecciono la pestaña que quiero importar del Excel. En este caso es la pestaña Product. Y aquí me está mapeando el destino. El destino aquí podría cambiar la tabla si no quisiera que se mapeara de manera automática esta tabla. Pero lo quiero así. Aquí en Edit Mapping puedo hacer algunos cambios de los tipos. Bueno, ciertos cambios. Bueno, aquí en realidad no me está dejando hacer cambios. Entonces le voy a dar siguiente. Aquí puedo hacer un previo para ver cómo se va a generar la información. Le voy a dar siguiente. Aquí me marca algunas advertencias de algunas columnas que puede que no coincidan los tipos. Por eso me lo está indicando con ese flag de advertencia. Las columnas que no tienen problema entre las columnas de las tablas de Excel y la pestaña del Excel se marcan en verde. Estas son las que no tienen conflicto y se realiza el mapeo correctamente. Entonces le doy siguiente, y le doy finish para que haga la importación. Fíjense que en el paso que se quedó fue en la validación. Me está indicando error. Si yo me voy a los detalles, voy a encontrar que me está marcando un error por truncado. Dice que la columna name está definida en la tabla con una longitud de 50 y en el Excel viene como una longitud de 255. Luego viene la de product number, es el mismo escenario. En base de datos está con una longitud 25 y en el Excel está con 255. Entonces aquí hay de dos. Una, ajusto las columnas en el Excel a la medida que se está esperando en la base de datos. O dos, ajusto las columnas en base de datos. Este problema es muy típico cuando estamos trabajando con ETLs. Me ha tocado que al hacer una transformación de información los tipos no coinciden y es cuando tienes que clavarte a revisar pues cuáles fueron las columnas que no empataron. Entonces lo que voy a hacer es ajustar las columnas en base de datos. Voy a copiar esta información y ahorita voy a ajustar las columnas. Entonces, fijar que el error que marca dice por truncado al intentar hacer la inserción, ya que en base de datos tiene una longitud menor y se espera una longitud mayor. Este error que me está indicando para este campo Size Unit Measure Code me lo está indicando también para estas columnas. Entonces lo que voy a hacer es, como les comenté, o modifico en el Excel o modifico en base de datos. Lo voy a hacer en base de datos para mostrarles este comando con el cual modifico la longitud y el tipo de una columna. Les indican la tabla con la directiva alter column, el nombre de la columna, el tipo y la longitud. Entonces voy a modificar estas columnas y le doy ejecutar. Entonces ya realizado esto, puedo refrescar la tabla product para revisar que efectivamente se hayan actualizado las columnas y encontraremos que se realizó. Entonces me voy otra vez a pedidos, copias, tareas y le doy importar data. Entonces ustedes van a seleccionar el origen que viene de un archivo Excel. Seleccionan el archivo donde lo tengan y le dan siguiente. Entonces aquí en el destino seleccionan SQL Server. Indican, por ejemplo, yo le voy a poner punto porque estoy trabajando en un servidor local. Le indican el modo de autenticación. Si están trabajando con SQL, pues indican el username y el password. Seleccionan la base de datos de destino que va a ser pedidos copia. Le doy aceptar,
siguiente, siguiente, selecciona el origen que va a ser la pestaña Product y el destino va a ser la tabla Product. Le doy siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Entonces fíjense que volvió a fallar, pero ahora el problema es porque dice que la columna Product ID, todo esto atrás es de que falló los metadatos, la validación en los metadatos, pero el error que nos interesa es el primero, que dice que Product ID es de una columna de solo lectura, y efectivamente es así porque la columna Product ID es una columna de primary key y es autoincremental, y esta la asigna automáticamente el manejador cuando hacemos la inserción. Entonces, ¿cómo se resuelve ese tema? Pues bueno, ya que les mostré por qué, nos vamos otra vez a importar data, le damos siguiente, seleccionan el origen, otra vez. Estamos haciéndolo varias veces esto para que veamos con claridad cómo resolver los problemas a los cuales es muy común enfrentarnos. Entonces nos vamos a SQL Server, propiedades, seleccionan el nombre del servidor, lo indican, el modo de autenticación, la base de datos destino, aceptar, siguiente, siguiente, seleccionan el origen de la información, en este caso es el Excel carga product, el destino, a qué tabla, si no fuera esta aquí lo puedo cambiar, le doy siguiente, atrás, aquí es donde está la clave, me voy en Edit Mapping y aquí hay una opción que dice Enable Identity Insert. Esta propiedad nos va a permitir que nosotros podamos asignar la columna para el primer key. Entonces con esto ya debemos de poder hacer la inserción. Fíjense que todo se ejecutó correctamente, indicó que 504 registros han sido transferidos. Si yo me voy a la tabla Product y le doy seleccionar, efectivamente me mostrará 504 registros y ya se realizó correctamente la importación de la información a partir de un archivo Excel. Voy a realizar ahora la importación para la tabla Purchase. Entonces me voy a pedidos, copias, tareas y le doy importar data. Fíjense que ustedes pueden importar información de varias pestañas en un solo paso. Yo lo dividí en dos Excel para ejercitar y familiarizarnos con estos temas. Entonces ya le doy Next, el destino, seleccionan aquí SQL Server, en propiedades, este es el caminito, entonces indican el modo de autenticación, la base de datos de destino, le dan aceptar, siguiente, siguiente, seleccionan la pestaña de origen, la tabla destino, Edit Mapping, que habilitan esta propiedad de Enable Identity Insert, le dan OK, Next, Next, Next y finalizar. Se insertaron 4012 registros. Entonces ya con eso ya tenemos nuestras tablas pobladas. ¿Qué hay de particular? Que si yo quisiera volver a cargar el Excel, aunque habilite esa propiedad de Enable Identity Insert, pues obviamente va a fallar porque ya se insertó. Si yo me voy al Excel, por ejemplo a la de Product, fíjense que empieza con el índice, con el Product ID 1, 2, 3, 4, hay un salto, continúa 316. Entonces, si yo quisiera volver a importar esta información, fíjense cómo viene igual, 1, 2, 3, 4, 316. Esta es la llave primaria. Si yo vuelvo a importar la información del Excel, pues obviamente va a fallar porque va a duplicar la llave primaria y eso no puede ser. Entonces ya con esto estamos viendo cómo exportar e importar información a partir de un archivo Excel. Pero si ustedes quisieran volver a importar información, ustedes lo único que tienen que hacer es modificar esta información del Excel
ajustarlo a los tamaños que se tienen en base de datos y sin problema pueden volver a cargar la información. Entonces ya con esto estamos revisando cómo importar y exportar la información a un archivo Excel. Otra forma de generar la información para hacer una exportación de información, me puedo ir a pedidos, que es la base de datos origen, le doy en tareas, generar script, le doy siguiente. Aquí puedo especificar qué objetos requiero, entonces me voy a tablas, solo quiero 2 tablas, entonces voy a indicar que necesito la de product y la de purchase. Entonces le doy siguiente. Este punto es muy importante porque en avanzado indico qué es lo que quiero generar. Entonces aquí en tipo de datos del script puedo indicar que solo quiero la data, solo quiero la información. O incluso, bueno, voy a seleccionar que me genere el esquema y la data. Entonces, si quisiera que me generara el script de creación de las tablas. Si yo solo quiero el script para la inserción de datos, selecciono Data Only. Pero voy a generar los dos. Le doy OK. Seleccionan a dónde van a guardar este archivo. Perdón, es en la sección de abajo. Seleccionan a dónde va a ser el destino. Yo lo voy a dejar aquí. Le indican el nombre con el cual se va a generar. Le voy a poner script.sql. Le doy guardar. Le doy next. Next. Y con esto ya está generando los scripts de inserción. Entonces, en este punto ya finalizó la creación del script y me generó este archivo. Se los voy a presentar. Fíjense cómo lo que tiene es la generación de la tabla Production Product con el esquema Purchase Order Header y me trae todas cada una de las columnas para insertar un registro en dichas tablas. Entonces ustedes pueden generar un script muy similar para poblar sus tablas, obviamente pues respetando la información que se requiere, y pueden hacerlo de manera automática. Una sugerencia es, por ejemplo, yo me puedo ir a un Excel y puedo generar, por ejemplo, vamos a simular que voy a generar un script de inserción. Esta es una simulación. Por ejemplo, yo quiero hacer la simulación de una inserción de cambios, de campos, que diga de renglones a esta tabla. Entonces, supongo que quiero insertar la tabla product, ¿no? Entonces la sintaxis es, después de que viene toda la enumeración de las columnas, viene values y el valor, ¿no? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. ¿Cómo puedo generar yo los scripts de generación masiva? Entonces, pues vendría siendo algo así, ¿no? Entonces yo voy a decir que este va a ser igual a este. Esta es una simulación de cómo podría generar una generación, realizar una generación de registros, ¿no? Si quisiera hacer los scripts de inserción, ya vimos un método que es a partir de importación y exportación de información. Si yo quisiera poblar una tabla a partir de sentencias SQL, pues generaría algo similar a esto. Entonces ya esto lo corro en mi manejador, le doy F5 y poblará las tablas que requiero. Entonces son dos maneras de poblar las tablas de un registro. Una es a través de, por ejemplo, tener un medio de comunicación, por ejemplo, un archivo Excel. Y la segunda es generando los scripts de inserción. Entonces espero que esto les sea de utilidad. Ya vimos los escenarios de un error
y cómo podemos solventarlos.